Bueno, entonces, ¿sí? Esto es el ciclo completo. Yo le recomiendo a la gente que quiera interpretar o a la gente de profesorado que encuentre el manual de temas botánicos que está en la solapa de nuestra comisión, ¿sí? Y de ahí saque información, porque alguna que otra preguntita puede llegar ahí, ¿sí? Puede llegar ahí. Más que nada porque yo les digo, es un tema muy interesante para enseñarlo en biología. La fecundación en plantas. ¿Sí? Así como la fecundación en animales, ¿sí? ¿Por qué no hablarlo en plantas? ¿Sí? ¿Por qué no hablarlo en plantas? Bueno, ¿y qué pasa con las gimno? Vamos a hablar un poquito, tampoco mucho, por arriba, ¿sí? Cortito, como para tener algunas cosas, porque las gimnospermas la verdad que son antiguas, pero no por eso son fáciles. La verdad que tienen unos ciclos de vida muy extremadamente retorcidos, bastante complicados, ¿sí? Y nada, por eso a veces cuesta ver que se reproduzcan, por eso muchas veces las coníferas son plantas que les cuesta establecerse, más que nada las que no son pinos. Las pináceas fácilmente se reproducen y pueden transformarse en una planta invasora, o no sé si invasora, pero por lo menos que avanza, ¿sí? Que se naturalizan, como pueden ser los bosques de coníferas de la costa atlántica, acá en Buenos Aires, o los bosques de coníferas que hay en Córdoba, o los bosques de coníferas que hay en el sur, que se plantaron en un momento y hoy están creciendo de forma espontánea. No es como los bosques de coníferas de Misiones, que son cultivos, ¿sí? Que son monocultivos. Los del sur y los de la costa empezaron como monocultivo, pero hoy se están naturalizando, ¿sí? Exceptuando esos cultivos, ¿sí? Hay otras coníferas que, como sus ciclos de vida son largos, o son difíciles, o tienen unas volteretas, cuesta un montón que se establezcan y que se reproduzcan por sí solas, ¿sí? Caso de araucarias, o caso, sea, la araucaria bidwilli, o sea, caso cipreses, juniperus, o esas cosas que son difíciles, ¿sí? Eh, enebros, no sé, cosas raras, ¿sí? Que uno dice, upa, qué lindo sería, ¿no? Pero bueno, les cuesta, ¿sí? Les cuesta. Podocarpus, ¿sí? Son difíciles. Además que tienen una belleza innata impresionante. Entonces, características y preguntas de parcial típicas para los tres, ¿sí? Las tres carreras. Las gimnospermas son plantas productoras de semillas, ¿sí? Que no poseen flores. En las gimnospermas las flores son reemplazadas por conos que carecen de ovarios, ¿sí? Los óvulos están desnudos, ¿sí? Al igual que las semillas que se forman a partir de ellos, ¿sí? No se encuentran dentro de... Este grupo de plantas no recurre a los insectos para la polinización, sino que se sirve exclusivamente del viento, ¿sí? ¿Y cuáles se sirven del viento y del agua? Que las vimos en el jardín botánico. Pregunta de parcial. Vimos las saladas, ¿no? Había las que tienen esa forma de... ¿Cuáles de las gimnospermas no es que se sirven solamente eh, del viento para, digamos, el proceso de polinización, sino que también necesitaban del agua? ¿Cuáles? ay, ¿cuál era que vimos? No me acuerdo. Bueno, queda planteado para la clase de repaso, sí, preguntas de parcial que no están pudiendo responder, sí, fáciles. Las chicas, puede ser. Las chicas son un grupo, sí, falta el otro. Las chicas, sí, y falta el otro que quedará para la clase de repaso. Bueno, ¿qué más? Plantas con semillas adaptadas a la vida sobre la tierra, ¿sí? Autotróficas, o sea, hacen fotosíntesis, obvio, como todas las plantas. Presenta sistema vascular que incluye xilema, floema y raíces, por donde se aporta el agua y nutrientes, y las semillas se desarrollan en la escama de conos o piñas, ¿sí? Producen esporas masculinas y femeninas. Son monoicos, una misma planta posee tanto estructuras femeninas como masculinas. Esto es algo también característico de la gimno, porque las angios no son solamente monoicas, son de otras características. Entonces, la reproducción de la gimnosperma, ¿sí? Son esporofitos, ¿sí? Plantas con
2 copias de su material genético, son 2 Ns. También tienen heterosporas, ¿sí? Porque tienen una espora mega y una espora micro, ¿sí? Cono masculino y cono llamado femenino, ¿sí? O macrocono y microcono. Y el viento libera los granos de polen que se depositan en los conos, ¿sí? Macro. ¿Sí? Fíjense que tarda además la fecundación porque, ¿qué pasa? El grano de polen, el tubo, digamos, tiene que atravesar varias capas que se dificultan porque no hay tanto esto de muerte la programada, acá hay más rusticidad, ¿sí? Es mucho más rústico el tema de la gimno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la gimno? ¿Sí? Acá tenemos una cosa tremenda encima, ¿sí? Tenemos poliembrionía, muchos embriones que compiten entre sí y uno sobrevive, ¿sí? Es como las aves, ¿sí? Que hay muchos ahí hijitos y bueno, el más grande come y los otros quedan ahí, medio comen lo que pueden. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Hay muchos embriones y muchos proembriones y bueno, un embrión finalmente queda vivo y los otros terminan con una muerte celular porque no llegan a un tamaño adecuado y bueno, ese embrión es el que da al embrión que va a quedar dentro de esa semilla, ¿sí? De las gimnospermas. Lo que se llama saco embrionario en las angio, acá se llama arquegonio, sí, ya lo habíamos visto. Los granos de polen acá son alados, la ornamentación es que son aladas, ¿sí? ¿Sí? Tenemos acá directamente, justamente, 3 células, 2 células con un núcleo y una célula con 2 núcleos, ¿sí? Eso es lo que vemos en el grano de polen, ¿sí? Después lo mismo, ¿sí? Tenemos una megaspora que sobrevive, las otras 3 hay una muerte celular programada, ¿sí? Ese saco embrionario o gametofito femenino, ¿sí? Se va a llamar arquegonio después. La escama, ¿sí? Seminífera, que es la que va a estar ahí, digamos, protegiendo de cierta manera o, digamos, alojando al óvulo, ¿sí? Que después va a ser una semilla. Generalmente en la parte, ¿sí? Superior están los conos, ¿sí? Los microconos, y en la parte inferior están los macroconos, ¿sí? Para que la gravedad también involucre que caiga el grano de polen y fecunde, ¿sí? Pero a veces hay coníferas que tienen fecundación cruzada, o sea que van a estar madurando a diferente tiempo los conos, sí, que portan la macrogameta versus los conos que portan la microgameta, ¿sí? Acá más de lo mismo, ¿sí? Con un poquito más de esquemático. Entonces, gimno y angio, ¿sí? Esporofito 2N, ambos, el esporofito es macroscópico, gigante, domina, y los esporofitos, digamos, y los gametofitos son microscópicos y están, ¿sí? Súper reducidos, ¿sí? Súper reducidos, y son parásitos del esporofito, a la inversa que las talófitas, ¿sí? Entonces tenemos gametofitos masculinos microscópicos, N dentro de los conos, y gametofito femenino microscópico dentro de los conos y ovulados. En el caso de las angios, fíjense, gametofito masculino microscópico dentro de las partes de las flores y gametofito femenino microscópico dentro de las partes de las flores. Está todo reunido en el mismo lugar. En el cambio, las gimnos están separados. Tenemos conos, por un lado, micro y conos macro, ¿sí? En cambio, las angio puede ser que ambas estén dentro de la misma flor o no. Puede como que sí o como que no. En cambio, en gimno siempre están separados. Pregunta de parcial, ¿sí? También. Y acá viene el tema de la diferenciación en la formación, ¿sí? De la embriogénesis, ¿sí? Formación de ese embrión. Es mucho más complicada la embriogénesis de la gimno, ¿sí? Acá sí, digamos, no me voy a detener y tampoco voy a pretender mucho porque la verdad es mucho más complicada.
Y les digo que a nosotros nos han explicado como en 3, 4 clases. O sea, tampoco me voy a poner muy quisquilloso con eso, pero sepan que arrancan una célula binucleada, tetranucleada, ¿sí? Luego de esas dos mitosis hay una citocinesis, ¿sí? Y esos núcleos, ¿sí? Se van a tabicar, ¿sí? A ver, ¿sí? 6 células, 7 células, ¿sí? Esas 7 células, ¿sí? 2 son abiertas, ¿sí? Y las otras van a formar una, la roseta, otro, el suspensor, ¿sí? Y otra, las células embrionarias. Los suspensores son como cordones umbilicales, para que se den una idea, que conectan lo que va a estar arriba, ¿sí? Es la roseta, que va a dar origen como a la parte de reserva, ¿sí? Y las células embrionarias van a dar origen al embrión y el suspensor van a dar orígenes como a lo del medio, como al hipocótile, cosas raras, ¿sí? Y la fecundación, Perdón, ya les digo, es bastante complicada en gimnasio. Sí. perdón, ¿por qué 7 células y no 8 como figuran allí? Y ahí tenés 2, 4, 6, fíjate, ¿cuántas hay? 2, 4, 6 y la de arriba. Ah, no, estás mirando otro dibujo. Está bien, está bien, está bien, está bien. Perdón. Después, o sea, hay más divisiones celulares. Se forma el suspensor, se forma todo. Hay más mitosis después. ¿Sí? Hasta la segunda mitosis, cuando hay la primera citocinesis, ahí hay, sí, 7 células, 8 núcleos. Después hay una división más, ¿sí? Pero bueno, esto más que nada para que lo sepan, que es más complicado, que es más difícil, pero no pretendo que sepan más que esto porque es algo que no les va a influir en su carrera saberlo o no. Ni tampoco a la gente de profesorado, pero sí en las angios sí me importaba porque esto está bien estudiado, está todo perfecto, ¿sí? Bueno, y diferencias con el tema del grano de polen también. Este es el grano de polen de pino. Esto está muy bien explicado en el manual de temas botánicos, ¿sí? Fíjense, células protálicas, la célula ¿sí? anteridial, la célula vegetativa o del tubo polínico, ¿sí? Sacos aeríferos que son para que el grano de polen vuele, ¿sí? Y pueda sostenerse con el viento mucho más tiempo. El metofito inmaduro, y luego cuando ocurre la polinización, ¿sí? Se va a madurar y la célula del tubo polínico va a bajar, la célula generativa va a generar esas 2 microgametas, la célula estéril va a quedar ahí presionando para que bajen, al igual que las otras, que el otro tipo de grano de polen que es el de anquio. Puede ser que, no sé, pues estuve leyendo para cuando vimos lo de semilla, que las tengan una, aparte de la hoja que porta la gameta, que haya una bráctea, que eso también define por sistemática el fruto, al cono, perdón, que, para Claro, diferenciar de una especie de otra. claro, esa escama ovulífera, ¿sí? Esa escama Sí, ovulífera tiene también alguna que otra, puede llegar a tener brácteas, totalmente. no, no sé, yo porque justo el otro día estábamos mirando fruto, después me puse a mirar, y es que es verdad, ahora uno presta más atención a cuando vos, no sé, recolectás conos de, de coníferas, y hay diferencia en la forma, Obvio, como, no sí, sé, más gordita, más, no sé, como la bráctea un poco, notás, empezás a sí, ver sí, diferencia, sí, 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 y te claro que sí, define al tipo de especie que es, o exactamente, género, o no, sí, sí, género. así es. Así que bueno, el tema de la polinización también es más complicado porque, bueno, el tubo polínico, primero el polen tiene que entrar y caer a través de esa micrópila y después llegar a la cámara polínica y después germinar. O sea que tiene que hacer un recorrido importante, ¿sí? Tiene que hacer un recorrido importante. Y encima, por ejemplo, el tema del Shingo necesita agua porque esas gametas son flageladas, ¿sí? Las gametas masculinas, ¿no?
Es como que muchas cosas tienen que ocurrir para que se genere una semilla viable, ¿sí? En gimno. Bueno, entonces el grano de polen al ser liberado, ¿sí? Ese gametofito masculino en formación, ¿sí? Consta de 4 células N, todavía no completó su desarrollo, pero ya no es una simple microspora, ¿sí? Es multicelular con 4 células N. Diferencia con polen, ¿sí? de angio, que 3 células versus acá tenemos 4 células, ¿sí? Bueno, ciclo de vida completo, ¿sí? Y diferencias entre semilla de una y de otra. Preguntas de parcial. Gimno, megagametofito multicelular con arquegonios, fecundación simple, nucelo 2N con megasporangio materno, tejido de reserva protalo N de origen megagametofítico. Angiosperma, megagametofito reducido, saco embrionario, 7 células, 8 núcleos, sí, fecundación doble, nucelo 2N de megasporangio materno, ¿sí? Ahí igual. Tejido de reserva endosperma 3N, al menos inicialmente. 2 tegumentos, ¿sí? Que son 2N maternos, esporofíticos, en los dos grupos, en mono y en dico, ¿sí? Lo que tiene asterisco, ¿sí? El endosperma, es porque eso, acuérdense que variaba. No siempre iba a ser 3N. Acuérdense la clase anterior, ¿sí? Y acá tenemos más cosas para la comparación, ¿sí? Que tienen que ver más que nada con temas históricos, con la estimología, ¿sí? Y con algunas cosas básicas para tipos que vendrían a ser en realidad los grupos, ¿sí? Más importantes. Así que bueno, hasta acá llegamos con la clase del día de hoy, que es lo último que entra al parcial.